Hablaremos hoy de la última etapa de este segundo gran periodo de la historia argentina, que va desde 1886 hasta 1916. Esta segunda etapa, habíamos dicho que se dividía en tres subetapas. La última etapa es la etapa que se iniciaría a principios de siglo, 1901, 1902, y terminaría en 1916, cuando el cambio de gobierno de 1916 y la guerra cambian de alguna manera la idea sobre la política ferroviaria en la Argentina. En esta época tenemos que decir que, fruto de la crisis de 1890 que vimos la clase pasada, el resultado fue que muchas empresas chicas habían resultado inviables y de alguna manera las empresas grandes parecieron salir fortalecidas y hubo todo un sinnúmero de fusiones, absorciones de empresas, ¿no?, en favor de las empresas grandes. Habíamos dicho que al principio de este gran periodo el paradigma era la competencia ferroviaria, pero la crisis demostró que la competencia ferroviaria podía llevar a arruinar a las empresas ferroviarias. Entonces, yo diría que para fin del siglo XIX, primera década del siglo XX, las empresas ya tenían en claro que no era lo más acertado la competencia ferroviaria, sino más bien la coordinación de los tráficos y el establecimiento de grandes empresas. Entonces, esta nueva etapa tiene que ver con algunas cuestiones. Primero, un hecho que conmocionó la actividad ferroviaria, que fue la fusión del Ferrocarril Central Argentino y del Ferrocarril Buenos Aires y Rosario. Estas dos empresas eran dos empresas grandes. El Ferrocarril Central Argentino unía Buenos Aires con Rosario, Córdoba, con algunos ramales, y el Ferrocarril Buenos Aires y Rosario unía Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán. Estas dos empresas habían sido empresas rivales y habían tenido una competencia feroz entre ellas en la década de 1880 y 1890, ¿no? Para 1901 las dos empresas deciden fusionarse y crear una sola empresa, y esto fue un hecho muy importante en la historia ferroviaria argentina. ¿Por qué? Porque generó un gran miedo a que se creara un monopolio ferroviario, y sabemos que un monopolio puede imponer tarifas más elevadas por la no existencia de la competencia. Entonces, esta fusión en 1902 de estos dos grandes ferrocarriles generó mucho miedo. Paralelamente a esto, un poco antes, yo les conté la clase pasada que el Ferrocarril Oeste había sido comprado por el Ferrocarril Sud, y fueron empresas que funcionaron coordinadamente, con lo cual también había un gran miedo al monopolio, ¿no?, del tráfico ferroviario y el aumento de las tarifas. Entonces, si bien las fusiones tenían que ver con la lógica de la actividad ferroviaria, estas generaron tanto miedo especialmente de los usuarios del ferrocarril, básicamente los estancieros, que llevaron a establecer ferrocarriles de competencia, ¿no? Estos ferrocarriles fueron fomentados en algunos casos por autoridades provinciales, en otros casos por grupos privados favorecidos por el gobierno. Llevaron adelante la idea de establecer líneas que compitieran con estas dos grandes empresas, ¿no? Y se crearon tres ferrocarriles, ¿no? El Ferrocarril Compañía General de Buenos Aires, de capitales franco-belgas, que planeó una serie de líneas para construir, para competir con el Ferrocarril Sur y el Ferrocarril Central Argentino. El Ferrocarril de la provincia de Buenos Aires, propiedad de la provincia, que planeó una red a partir de La Plata, compitiendo también con el Ferrocarril Sur y el Ferrocarril Oeste. Y el Ferrocarril Midland de Buenos Aires, una empresa privada bastante defectuosa en su concepción,
que construyó una línea de las afueras de Buenos Aires hasta Carué, también con la idea de competir. Ahora, estas tres líneas que se construyeron o se empezaron a construir en esta época fueron de trocha angosta, con lo cual, una vez que había una idea generalizada entre las empresas ferroviarias que, vista la experiencia anterior, que la diversidad de trochas era mala, y que la provincia de Buenos Aires se había salvado de eso, porque en definitiva todas las líneas eran de trocha ancha, esta visión de los nuevos ferrocarriles económicos de competencia hacen que se construyan líneas de trocha angosta en la provincia de Buenos Aires, con todo lo que eso implica: una competencia desmedida, dificultad de transbordos, duplicación de líneas, y esto implicaba un mal uso del capital ferroviario. Ahora bien, en 1906 hay un cambio de gobierno importante en la Argentina, ¿no? Se muere el presidente y asume José Figueroa Alcorta, y José Figueroa Alcorta se reúne de una serie de personas, se rodea de una serie de personas que podemos llamarlos liberales reformistas. Estos liberales vienen al gobierno con un plan de reformas, ¿no? Y hay ideas de reformas en lo político, en lo social, en lo económico. Es en esta época donde podemos decir que se empieza a plantear una nueva política ferroviaria. Esta nueva política ferroviaria tiene algunas características. Primero, reconocer las fusiones, sobre todo esta del Central Argentino y Buenos Aires y Rosario, aunque se reconocieron otras, pero esta es la más importante. ¿Por qué? Porque la idea es que la política ferroviaria debe ser llevada a cabo, la actividad ferroviaria, por grandes empresas y grandes empresas extranjeras. Esta es la idea. Segundo, hay una reformulación de los ferrocarriles del Estado, ¿no? Los ferrocarriles del Estado, que habían tenido altibajos, en un momento eran extensos, después se vendieron, pero siempre hubo ferrocarriles del Estado. Ahora, estos ferrocarriles del Estado, la reformulación consistía en que debían sí o sí construirse en zonas alejadas de la red de trocha ancha de las grandes empresas ferroviarias extranjeras. ¿Por qué? Porque se entendía que el Estado no debía competir con las empresas establecidas y sí realizar obras de fomento más allá de la zona de la pampa húmeda, donde los ferrocarriles en general no llegaban. Sobre todo, esta idea era del ministro Ramos Mejía, ministro primero de Agricultura, después de Obras Públicas. Esta idea era llevada adelante con mucho envión por el ministro, y que logró sancionar la Ley de Fomento de los Territorios. ¿Qué era esto? Era un plan de construcción ferroviaria para desarrollar los territorios nacionales que estaban bastante postergados. Básicamente 2 líneas en el Chaco, a partir de los puertos de Formosa y Resistencia, y 3 líneas en la Patagonia, a partir de los puertos de San Antonio, Comodoro Rivadavia y Puerto Deseado. La idea era que con ferrocarriles funcionando, los territorios nacionales muy postergados, sin población, sin producción, se iban a poner en marcha y iba a generar cierto desarrollo. Esta idea fracasó completamente por motivos financieros, pero sí quedó esa idea de que los ferrocarriles del Estado no debían competir con los ferrocarriles establecidos de grandes empresas extranjeras. Otra idea importante de esta nueva política ferroviaria es la creación de la Administración General de los Ferrocarriles del Estado. O sea, la Administración de los Ferrocarriles del Estado había sido anárquica, muy desordenada, muy dependiente del Poder Ejecutivo. Entonces Ramos Mejía ideó la creación de un ente, una empresa estatal que se llamó Administración General de los Ferrocarriles del Estado, que iba a tener como fin administrar todas las líneas del Estado, y tenía una estructura de autoridades especializadas. Básicamente sus directivos tenían que tener acuerdo del Congreso. Entonces hay una idea de reorganizar los ferrocarriles del Estado como empresa por primera vez en mucho tiempo. Ahora, todo esto se
planteó en un instrumento legal, o casi todo, que es la ley Mitre, la ley 5315, sancionada en 1907. ¿Qué es esta ley? Esta ley es importante, ¿por qué? Porque hasta ese momento todas las empresas ferroviarias se regían por su contrato de concesión y cada empresa tenía distintas condiciones en muchos aspectos, especialmente en la exención impositiva. Entonces, la ley Mitre se pensó para unificar los criterios de todas las empresas. Fue un mecanismo optativo, las empresas debían manifestar su aceptación de la ley e entrar al sistema de la ley, lo cual todas hicieron porque fue conveniente para todas las empresas. ¿Qué establecía esta ley? Y 4 puntos importantes. El primer punto es que las empresas ferroviarias van a tener exención de impuestos aduaneros por 40 años. Esto era un tema que se venía discutiendo. Y no solo impuestos aduaneros, iban a estar eximidas de todo impuesto nacional, provincial o municipal, porque en esa época había un gran conflicto con las provincias y los municipios que pretendían cobrar impuestos a los ferrocarriles. Y a cambio de eso, a cambio de esa exención total de impuestos, las empresas debían pagar una contribución establecida en el 3% del producto líquido de cada año. O sea, terminaba el año, se veía cuánto habían ganado efectivamente las empresas y el 3% de eso debían aportar como impuesto. Segundo punto, para esto las empresas tenían que tener un control exhaustivo del resultado de la explotación, o sea, el Estado debía controlar y examinar los ingresos y los egresos para establecer el monto del impuesto. El tercer punto, sumamente importante, era el control del capital, ¿no? El Estado estaba, a partir de esta ley, obligado a examinar el capital, lo que realmente invertían las empresas cada año, y establecer y fijar cuál es el capital real de las empresas. ¿Por qué esto? Precisamente por el punto que sigue, que era la posibilidad de intervenir en las tarifas. La ley decía que, lograda determinada rentabilidad respecto del capital, el gobierno podía intervenir en las tarifas haciéndolas bajar. Esto se fijó en 6,8% sobre el capital durante 3 años seguidos. Si la empresa tenía esta rentabilidad durante 3 años, el gobierno podía intervenir para que bajase las tarifas. ¿Por qué esto? Porque de alguna manera el sistema de la ley Mitre implicaba que las empresas iban a ser grandes empresas, en lo posible sin competencia, y que de alguna manera, para evitar las tarifas monopólicas, el Estado tenía que tener cierto contralor y cierta capacidad de intervención en las tarifas, ¿no? Todo este sistema de la ley Mitre, con las grandes empresas extranjeras, dio los mejores años de las empresas ferroviarias en Argentina. Yo diría que desde la mitad de la década de 1900 hasta el estallido de la guerra fue la época gloriosa, la mejor época de las empresas ferroviarias argentinas, ¿no? En cuanto a rentabilidad, en cuanto a calidad del servicio, en cuanto a inversión, realmente fue una muy buena época. Resultado de todo esto, tenemos la consolidación de las empresas grandes, 4 o 5 grandes grupos de empresas que fueron las protagonistas de la red ferroviaria argentina, y los ferrocarriles del Estado reorganizados como una empresa fuerte, pero tratando de operar fuera de la región de las empresas privadas para no hacerles competencia. Con esto hemos terminado este periodo y nos vemos la próxima clase.